Hola, hola mi gente bonita, ¿qué más? Gracias por estar aquí conmigo, haberle dado clic a este video del día de hoy. Quiero que me acompañen a escuchar el resumen de lo que se dio a cabo en esta reunión en la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación. Les cuento que yo aquí viviendo en los Estados Unidos definitivamente sí pude ver de primera mano cómo nos afectó la inflación. Wow, el precio de la gasolina llegué inclusive a pagar hasta el doble de lo que normalmente pagaba para llenar el tanque del carro que manejo. Ustedes saben que aquí el tema de manejar no es ni siquiera un lujo, es una necesidad. Aquí todo está lejos de todo, prácticamente es bien complejo. Así que ustedes saben que si sube el precio de la gasolina, pues el precio de los productos en general pues va a subir porque hay que transportarlos. Así que esto ha sido un tema bien complejo no solo para Estados Unidos, sino para muchos países en Latinoamérica. Y yo sé que en México, con todas las dificultades, la está sorteando muy bien, mucho mejor que muchos países en general. Así que escuchemos este resumen de cómo se llevó a cabo esta reunión entre los mandatarios presidentes de estos países en cuestión y veamos, bueno, pues qué se dijo allí. Como siempre al final les dejaré mi humilde opinión, así que sin más nos fuimos, pero antes de eso recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Sin más, mijos, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje chencha. Escuchemos. El propósito es saber en qué podemos ponernos de acuerdo para intercambiar alimentos y productos básicos. Que participen gobiernos y que puedan participar empresarios, industriales, las cadenas comerciales, los que se dedican a importar y a exportar, y podríamos de esa forma ayudarnos en el intercambio económico y comercial, sin hacer a un lado las organizaciones que ya existen, los acuerdos comerciales que tenemos entre países. Yo te diría que has tenido una maravillosa idea de convocar al continente para que pongamos de relieve el problema que la inflación genera y la necesidad que tenemos de buscar una solución conjunta. ¿Cuál es la causa central de este aumento inesperado y tan vigoroso de los alimentos? La guerra de Rusia con Ucrania. Paremos esta guerra porque esta guerra nos está causando un daño enorme a todo el hemisferio sur. Dejemos de hablar de la unidad y hagamos la unidad. Dejemos de hablar de ver cómo trabajamos juntos y hagamos el trabajar juntos. Belice considera que esta cumbre contra la inflación es una estrategia muy importante y digna de ser reconocida para de forma constructiva poder enfrentar los problemas de la industria que requieren nuestra acción colectiva y nuestra atención. Nuestro objetivo es poder avanzar en algunos objetivos del desarrollo sostenible como la reducción de la pobreza, promover el trabajo digno para el crecimiento económico y modernizar la industria y la infraestructura. El problema de la inflación ahora es un problema de una subida de precios por la guerra, un dato objetivo real, y también, por otra parte, la nueva configuración que estamos siendo testigos en la esfera internacional, ¿no? Eso no hay que negar, porque forma parte de este problema. Por eso es que los precios de los alimentos han subido en nuestros países, porque el costo de producción de ellos se ha incrementado, porque se necesita más diésel, más gasolina para los tractores, a precios más caros, quiero decir. La única manera de poder resolver esto es trabajar, ocuparnos verdaderamente del problema y ver que nosotros sí podemos y tenemos la capacidad de hacerlo si nos ordenamos un poco, si nos organizamos un poco entre nosotros mismos. El tema de la inflación también tiene que ver con un fenómeno que nosotros tenemos que incorporar a la discusión. Nosotros lo hemos llamado la crisis climática. Porque es una crisis, no la podemos detener como humanidad. Esto ha sido producido por los países desarrollados que en su afán de dominio económico en el planeta han hecho ese tipo de descalabros en el medio ambiente y nos está generando problemas a todos. Y nosotros pagamos la factura. Vamos a escuchar al presidente Lula. En este encuentro, nosotros podemos avanzar y eso
me da muchísima esperanza. Es importante recordar que en América Latina tenemos como 670 millones de habitantes con un PIB de 5.454.000 millones de dólares. Así que veo que nuestro problema por muchísimas veces no es la falta de fondos para la lucha contra el hambre, es sobre todo falta de voluntad por parte de los gobiernos que necesitan entender que el hambre no puede más tener lugar en nuestros continentes, porque lo que necesitamos es avanzar rumbo a convertirnos en naciones desarrolladas, de hecho. Así que estoy de acuerdo, dispuesto a participar en todas las reuniones que sean necesarias para llevar adelante esta discusión de lucha contra el hambre, contra la desigualdad, porque estos dos temas en realidad conforman los objetivos que tengo en mi existencia. No se puede más aceptar la desigualdad como se encuentra. Escuchamos al presidente Gabriel Boric de Chile. Me parece tremendamente valiosa la propuesta que hace Andrés Manuel de que nos reunamos en México presencialmente y en donde ampliemos también los países a los que estamos invitando para trabajar en materia de seguridad alimentaria. Respecto a la Cuando yo les digo a ustedes que el presidente AMLO es un líder en Latinoamérica, no les estoy mintiendo. O sea, no lo digo solamente como para, no sé, decirlo ya. No, es real. O sea, este es el cambio y la importancia de lo que representa el presidente AMLO. Es por eso que todo el mundo está al pendiente de lo que pasa en México. México es un líder en estos momentos, en la toma de decisiones que han hecho, en la participación política que tienen, en lo que están logrando. Y vean ustedes cómo él lo está reconociendo. Y dice, sí, gracias a ustedes, México, presidente AMLO, que es el que está liderando esto, el que está proponiendo que nos reunamos presencialmente en México y todo el tema. O sea, vean el punto. inflación hay diferentes cosas y yo creo que la inflación tiene características muy distintas en cada uno de nuestros países. Estaba viendo las tasas de inflación que tenemos en los diferentes países de América Latina y tenemos ejemplos que van desde el caso de Bolivia, que tiene, si no me equivoco, 2,6% de inflación. En Chile hoy día estamos en 12,1%, en otros países como México 6,85%, y hay otros que por condiciones estructurales y desajustes tienen incluso mucho más. El problema que tenemos en Chile, además de la guerra en Ucrania, fue que tomamos decisiones, yo diría, irresponsables de, en el momento de la pandemia, inyectar de manera excesiva capital corriente a la economía y eso llevó a un aumento de precios que ha sido muy difícil. Sin embargo, ahora hemos logrado hace poco, gracias a la gestión económica que ha hecho también nuestro equipo económico, romper poco a poco la curva de la inflación, aunque ha sido una tarea muy difícil, pero concuerdo plenamente con ustedes en que si podemos hacer esfuerzos desde América Latina, un continente lejano de la provincia del Donetsk, pero que sin embargo ha sido tremendamente afectado por la guerra, hagámoslo. Muchas gracias, Gabriel. Tiene la palabra el presidente Miguel Díaz-Canel. Quiero empezar exhortándonos a aprovechar las potencialidades, la capacidad y la voluntad política para emprender sin demora acciones prácticas de gran impacto en el bienestar de nuestros pueblos. Estamos de acuerdo con las propuestas de facilitar y ampliar el intercambio de bienes. Considero que debemos promover también el intercambio de servicios, así como la cooperación para incrementar la producción de alimentos, en particular los básicos y bienes de primera necesidad y el acceso a estos. Aquí quiero proponer que aprovechemos al máximo posible y de inmediato la capacidad productiva e industrial instalada en nuestros países en función de contribuir a la complementariedad. Gracias, Miguel. Presidenta Xiomara. En Honduras el 60% de la inflación es producto de las distorsiones y los altos costos de petróleo, transporte, alimentos y fertilizantes que son ocasionados por la guerra de Ucrania. Sufrimos
los daños y efectos colaterales de la guerra de forma más intensa que otras latitudes, y eso vuelve nuestro llamado ante el concierto de las naciones a la paz. Por eso propongo en este foro que lo primero que tenemos que hacer es exigir un acuerdo de paz entre la OTAN, Ucrania y Rusia. Si no hay un llamado a la paz, no nos haremos sentir en la comunidad internacional. Para producir más alimentos, solo se puede hacer subsidiando a la producción, a los productores y dándole oportunidades de acceso a la tecnología, a créditos, a condiciones de desarrollo y a bajos intereses, especialmente a los miles de pequeños agricultores, por lo que propongo que se solicite apertura de créditos de emergencia, pagaderos a mediano y largo plazo para aumentar la producción y combate a la inflación a la banca multilateral. ¿Saben quieren que les cuente una cosa? Muchos países se endeudaron brutalmente durante la pandemia para darle sus subsidios a la gente, para poder ayudarlos. Para la muestra de un botón, Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos está en la crisis que está literalmente, si no en una recesión económica, al borde de la recesión económica, justamente por esas ayudas, por endeudarse. Ellos sí, dinero. ¿Eso qué hace? Genera inflación, y lastimosamente muchos otros países también tuvieron que recurrir a esta misma medida. El punto es que, bueno, sí, durante la crisis pueden sortearla, bien o mal la gente tiene que comer, y bueno, inclusive acá se dieron ayudas económicas muy grandes a las personas que tenían familias grandes. En mi caso, pues no, yo no tengo hijos. Estoy hablando de las personas que tienen familias grandes y que son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Hago la aclaración. Pero yo no digo que no lo hicieran, lo que pasa es que algunas personas también se aprovechan de ese sistema, y pasó otro tema complicado, y es que claro, como el gobierno les dio tantas ayudas, se dieron cuenta que en muchos de esos casos les salía inclusive mejor a la gente quedarse en su casa, reclamar las ayudas y no ir a trabajar. O sea, ganaban más quedándose en su casa que yendo a trabajar. Por eso fue que hubo también esta otra segunda ola de que en los negocios no había mano de obra, y todavía sigue pasando que no hay gente para el trabajo. Y que los que sí están disponibles, pues que se les piden todas estas cuestiones a niveles de que estén legalmente, con papeles, y bueno, eso ya va por otro lado del tema. Pero el punto aquí es, no solamente son pedir los préstamos, es ver también cómo se van a pagar al futuro y ver cómo esto también afecta el endeudamiento y los recursos de ese país. Por ejemplo, México, todo lo que hizo durante la pandemia, todas sus construcciones, todos sus avances, no se endeudó. Ese dinero salió de la austeridad y de recoger todo lo que se pudo recoger por parte de los grupos al margen de la ley, o los grupos de los narcos, o los grupos de los delincuentes en general. Todo ese dinero pues se utilizó para eso. Y qué mejor, sobre todo también, de que ya no hay corrupción, ¿no? Sobre todo esa parte, vean todo ese dinero que se pudo utilizar en todas las obras de México, que ya hemos hablado muchas veces de ese tema, pero es para que se den una pequeña idea de todo lo que México logró sin endeudarse durante pandemia, nomás para ver un contraste con respecto a estos otros países, por ejemplo, en Centroamérica, que sí tuvieron que endeudarse grandemente. Propongo sembrar bosques y proteger los que hay con vedas y sustitución de leña por energía limpia en el área rural. Ya aquí en Honduras lo estamos haciendo. Es nuestro deber coordinar esfuerzos nacionales y regionales para garantizar la soberanía alimentaria, nutricional y energética de nuestros pueblos. Muchas gracias, Xiomara. Tiene la palabra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de Venezuela. Somos la región del mundo donde más ha crecido la inseguridad alimentaria en los últimos años, afectando al 41% de nuestros pueblos. Estamos en medio de un colapso donde confluyen diversas crisis. Una crisis alimentaria agravada por una crisis climática y geopolítica, ciertamente. Cambios en ciclos de cosechas
que a la vez se pierden como consecuencia de catástrofes ambientales y que se agravan por el impacto negativo en los precios del combustible que ha tenido el conflicto euroasiático impulsado por Estados Unidos. La inflación en el sector alimentario es el problema más acuciante que sufre el planeta. Nuestra propuesta: usemos la energía de nuestros países para producir alimentos para todos. Venezuela dispone en su subsuelo de la mayor reserva probada de petróleo, con 303.000 millones de barriles. También es la octava reserva probada de gas y la más grande de América Latina y el Caribe. Estos recursos son esenciales para producción de agroinsumos, imprescindibles para levantar la producción y oferta de alimentos en nuestra región. Estamos convencidos de que es vital y posible activar y reimpulsar la fuente de energía y petroquímicos más baratos de la región y en conjunto ponerla al servicio de los pueblos de América Latina y el Caribe. Venezuela propone, en consecuencia, desarrollar una alianza, una gran alianza de integración energética petroquímica de América Latina y el Caribe, con proyectos concretos que permitan reducir la dependencia extrarregional. Escuchamos a... Ustedes, porque les quiero hacer una pregunta. Ella está diciendo aquí, y eso ya lo sabíamos de todas maneras, Venezuela es de los países con más petróleo, con más combustibles fósiles, ¿verdad? ¿Ustedes por qué creen entonces que un país tan rico como lo es Venezuela tiene estas problemáticas tan fuertes de fondo, ¿no? Donde la gente literalmente no tiene lo básico y lastimosamente les ha tocado emigrar y salir a buscarse un mejor rumbo en otros países? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Y estoy segura que muchos de ustedes estarán pensando, claro, es la dictadura, es todo lo que les ha tocado vivir, por ejemplo, también en Cuba, ¿no? Y digamos que sí y no. O sea, sí está relacionado con eso. Yo no estoy justificando los métodos que estos gobiernos en el presidente, como el presidente Chávez o el presidente Maduro, lo están realizando. Yo no los estoy justificando, pero quiero que pensemos en lo siguiente, que de pronto a veces se nos salta un poquito, sobre todo porque las redes sociales a veces tergiversan las cosas y los medios de comunicación no son claros. Yo simplemente quiero darles otra idea para que pensemos de pronto algo diferente, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes tienen una casa y en su casa ustedes tienen muy buenos recursos, ¿verdad? Pero ustedes, viene otro país intervencionista, en este caso Estados Unidos. Ustedes saben que yo siempre que hablo del tema de Estados Unidos me refiero a la gente de arriba, a los políticos, a los que están arriba, a los que toman las decisiones de mover sus fichas de lo que hacen en el mundo. Yo no estoy hablando del estadounidense a pie que está en el mismo sistema que yo no estoy hablando de mi compañero de trabajo que no tiene nada que ver en esto. Ellos son gente buena que tienen su familia y también vienen aquí a trabajar y hacen lo que tienen que hacer. Estoy muy agradecida por estar en este país que me ha abierto las puertas, ya saben todo ese tema. Estoy hablando de los que están arriba y los que toman estas decisiones de militarizar, de invadir, de saquear y bueno, hacer todo ese tema. Venezuela es muy consciente de su riqueza en sus recursos y lastimosamente pues le ha tocado cerrarse mucho. A las malas lo han cerrado también, porque si es un país entreguista de sus recursos a Estados Unidos, como ellos quieren que lo hagan, pues entonces no quedaría nada, ¿verdad? Porque qué país más experto en saquear recursos que en este caso Estados Unidos. Lastimosamente, la verdad, a nivel de la historia hemos visto cómo lo han hecho. Y en este caso, pues Venezuela prefiere decirles no, no y no y no y punto. Aunque cuando justamente se estaba dando todo este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que justamente entró por otro lado Europa y Estados Unidos supuestamente como mediadores, pero en realidad tienen otras intenciones, es justamente meter la cucharada en Ucrania, porque pues Ucrania está cerca de Rusia, eso le conviene muchísimo a Estados Unidos, que mejor que poder establecer una base militar cerca al enemigo, el enemigo por siempre que ha sido Rusia, y no solo eso, sino quedarse con ese ducto también de gas indispensable para la distribución de estos combustibles fósiles, en este caso este gas para todo Latinoamérica, como para Europa y como para el mundo en general. Cuando les cerraron la llavecita a Estados Unidos y a Europa, ahí sí dijeron, ay Dios mío, ¿y ahora qué hacemos?
ahí sí volvamos a hablar con Venezuela, a ver si nos venden unos barrilitos de petróleo, a ver si podemos producir algo de este gas tan importante, porque la inflación y el precio de las gasolinas por las nubes. Y eso pasó, eso fue así. Y entonces estaban haciendo otra vez estas charlas y ahí sí Estados Unidos baja un poquito la cabeza y les digo, no, es que sí necesitamos de ustedes, un poquito ya por las buenas, no tanto por las malas como siempre ha sido. Entonces Venezuela, al decirles no les vamos a vender nuestros recursos, no les vamos a dejar meter la cucharada aquí a que ustedes intervengan como sí lo han hecho en Colombia y como lo han hecho en Pakistán, Palestina y bueno, muchos otros países, aquí no, mijos. Entonces Estados Unidos básicamente le dice, ¿usted no quiere saber de mí? Pues mijo, entonces no quiere saber de nadie, les vamos a cerrar las puertas, las fronteras, para que no puedan ni entrar, obviamente por medio de acuerdos, ¿no? Para que no puedan entrar ni salir de estos recursos. Y entonces, ¿ustedes qué hacen si ustedes tuvieran una casa en la que no pueden ni entrar ni salir? Pues mijos, con lo poquito que tengan, tienen que distribuirlo para la gente. Entonces, yo no estoy diciendo que esto esté correcto y que se deban llegar a los extremos a los que se llegaron en Venezuela, pero sí quiero que veamos un poquito el por qué pasan las cosas. Aquí más bien, en vez de estar de pronto tan enfocados en lo que está pasando en Venezuela, enfoquémonos también en el por qué está sucediendo esto y cuál es el papel que ha desarrollado Estados Unidos como injerencista al fin y al cabo siempre, ¿no? El por qué estamos como estamos también en nuestros países. La misma metodología de siempre. Saquear, armar el desorden, quedarse al final, tomar lo que necesitan y crear inestabilidad política, social, económica y todo este tema. Es algo que quería que analizáramos desde otro punto de vista. Al ministro de Comercio de Colombia. Colombia. Bueno, este liderazgo de México ha sido muy importante porque ha recuperado toda la estructura de las posiciones latinoamericanas frente al multilateralismo. Colombia, como los demás países, ha tenido el efecto negativo de esa globalización sin rostro humano, de la economía mundial, marcada por el conflicto inicialmente entre Rusia y Ucrania, pero en general todo ese marco se profundizó con la lenta recuperación por la pospandemia, los efectos del cambio climático, el limitado acceso a recursos financieros para mitigar la deuda externa, la presión inflacionaria sobre nuestras canastas básicas y bienes intermedios, lo que ha llevado a la región a un aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional, pero especialmente de la población más pobre y vulnerable. Muy importante que en esta declaración reiteremos la necesidad de promover el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, porque esa tragedia somos parte de la solución, no del problema. En segundo lugar, queremos ratificar la posición del presidente de Argentina y del presidente Petro en la lucha para un programa contra el hambre, es decir, una bolsa común para los sectores menos favorecidos, que puede ser una solución inmediata y clara para esos sectores por parte de todos los que estamos aquí como componentes de la solidaridad latinoamericana y del Caribe. En tercer lugar, pues fundamentalmente el tema de la cooperación contra el cambio climático y la necesidad del intercambio de políticas públicas, tecnológicas, de desarrollo que tenemos en este momento en cada uno de nuestros países para fortalecer no solo la seguridad alimentaria, sino fundamentalmente la soberanía alimentaria, pero ante los devaneos proteccionistas que se están implementando en esta materia, la necesidad de definir posiciones conjuntas en el ámbito multilateral para trabajar unidos frente a esas cantidad de proposiciones proteccionistas que se están haciendo en ese ámbito. Por supuesto, en cuarto lugar, compartimos la posición de Argentina, de Brasil, de México, sobre la necesidad de volver a crear sistemas de compensación y de pagos. Algunos lo llamábamos la Unión Monetaria Latinoamericana, para poder hacer ese intercambio comercial de una manera diferente a la que hacemos con el dominio de monedas duras y poder trabajar en
el desarrollo de posibilidades de compensación y de pagos, como mencionamos, a través de ese tipo de mecanismos que existen en la LADI y en otras instituciones latinoamericanas. Tenemos Lastimosamente en Colombia ha sido uno de los países donde más se ha devaluado el peso con respecto al valor del dólar, que es el punto de referencia en el mundo. Es complicado, es triste. Ustedes saben, obviamente yo tengo mi familia allá, viví muchos años, así que tengo la certeza de saber cómo se vive, sobre todo porque pues ustedes saben que yo vengo de una familia realmente muy humilde. Mi mamá fue madre soltera toda su vida. Tuve la oportunidad de estudiar porque tuve acceso a la universidad pública y si no, definitivamente no hubiera podido ser posible para mí. El tema aquí es que lastimosamente Colombia pues sí ha estado gobernado por gobiernos entreguistas a quienes, a los Estados Unidos, y pues esto nos ha afectado en gran manera. ¿Ustedes creen que un país tropical como lo es Colombia no tiene comida? Sí tiene comida y se produce mucha comida, pero lastimosamente recuerdo inclusive en este caso ahorita que estaba escuchando esto que él mencionó, cuando hubo todo el auge de las famosas semillas, ¿cómo era que le llamaban? Semillas transgénicas y unas semillas de diferentes cultivos que ellos querían, semillas certificadas, no quise decir transgénicas, semillas certificadas. Y eso básicamente lo que hacía era que las semillas que se iban a utilizar para las diferentes plantaciones en Colombia tenían que ser certificadas por compañías externas, por compañías internacionales, en este caso obviamente compañías estadounidenses. Entonces básicamente era que le decían a los campesinos, oiga señores campesinos, ustedes lo que han hecho tradicionalmente en sus tierras ya no lo pueden hacer si no tienen el sello y la certificación de que tienen semillas certificadas por una entidad exterior. Pues ¿para qué? Obviamente para que la gente pues tenga que pagar estos precios externos a las compañías internacionales. O sea, eso es algo muy bobo. Eso es como decía el presidente AMLO. O sea, que nosotros les damos las naranjas, ustedes hacen el jugo y nos devuelven ahora con el precio del jugo más caro. O sea, básicamente es eso lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, pues el campesino lastimosamente tuvo que perder mucho dinero. Yo recuerdo que en ese momento eso fue principalmente con el tema del arroz. Y la gente decía, tengo mi cultivo de arroz, tengo la cantidad de arroz lista para vender, pero no me la dejan vender porque entonces no tengo supuestamente la famosa semilla certificada. ¿De qué certificación me está hablando si llevo haciendo todo esto toda mi vida y sé perfectamente cómo hacerlo? Entonces ahí es donde vemos las cosas tontas que suceden, ¿no? Y esta gente tenía que botar el arroz, porque si no tenía esa semilla certificada, entonces no la podían vender. Lastimosamente, al tener gobiernos que han sido entreguistas por tantas generaciones y que ahora porque se hizo un cambio, que no estoy defendiendo al presidente Petro porque creo que hay un proceso muy largo por hacer, pero que al menos se le apostó a un cambio, entonces la gente dice, ay, ahora sí estamos, mejor dicho, súper mal. Pero ustedes, ¿qué más esperan, mijos? ¿Por quiénes fuimos gobernados? ¿Por cuántos años? ¿Ustedes creen que las consecuencias de las decisiones y todo lo que ellos hicieron, pues claro, que se viene a ver ahorita? O sea, no pretendan que porque llevan unos meses en el nuevo gobierno ya, el paraíso. No, o sea, es lógico, es lo mismo que, obviamente no puedo comparar al presidente Petro con el presidente AMLO, pero ¿ustedes creen que el presidente AMLO no tiene un montón de cosas aún que solucionar por cuántos años fueron gobernados por narcogobiernos y por todo lo que sucedió antes? Es lógico que va a tener un proceso de transformación. Y obviamente el presidente Petro tampoco cuenta con el apoyo que sí cuenta el presidente AMLO. Y lo digo en todos los aspectos, no solo desde abajo, desde la gente, sino arriba, en el Senado y en donde se toman las decisiones importantes. A eso me refiero. Pero no solo con respecto a este tema de las semillas certificadas, estoy hablando desde el tema de la educación, de cómo se quiere privatizar también, adivinen por quiénes. El tema de las bases militares. Si ustedes quieren saber cuáles son de los países que más contienen bases militares estadounidenses, Colombia, tierra querida. ¿Por qué? Porque lastimosamente le entregaron absolutamente todo. ¿Qué pasó también con lo del famoso plan B que llamaban en Colombia, ¿no? De que supuestamente aceptamos la intervención militar y la ayuda, entre comillas, de los estadounidenses para poder generar programas donde se pudiera contrarrestar a los grupos al margen de la ley y a los militares con el tema de la drogadicción. ¿Y qué fue lo que sucedió finalmente?
pues que ellos toman más el control y que el dinero se queda básicamente pues para los estadounidenses, porque es que aquí no hay droga, ¿no? Aquí en los Estados Unidos llega la droga a las fronteras y se distribuye sola. No existen los capos estadounidenses, no existen las redes de tráfico desde acá, no. Aquí no se habla del tema porque no sucede, ¿verdad? Estoy siendo obviamente sarcástica para el que no entienda, pero para que nos demos cuenta un poquito de qué es lo que realmente sucede por debajito de la cuerda. Entonces, en Colombia sí hay comida, en Colombia sí hay campesinos que tienen la capacidad de producir y mucha comida. Lastimosamente, el tema está en que no se apoyan a esos campesinos, sino que se le da el privilegio, sí, el privilegio más bien, a estas empresas extranjeras, ¿no? A que siempre se le esté metiendo la mano por un lado y por el otro. Así que yo espero que, al igual que los mexicanos, nosotros los colombianos tengamos un punto de vista más crítico y nos involucremos en la política, porque es que si uno no anda sabiendo en qué anda, pues entonces ellos sí están muy bien informaditos y van a mover las fichas como siempre a lo que quieren. Yo, desde mi parte, siempre hago lo que puedo aquí y he votado desde Estados Unidos en todo lo que sucede en Colombia. Así que creo que desde mi ejemplo puedo decir que uno sí se tiene que informar y por supuesto tiene que participar. Ahora sí, sigamos con las palabras del presidente. La participación del ministro de Finanzas de San Vicente y Granadinas. Las ideas que se han presentado hasta ahora las apoyamos completamente. Creemos que debemos discutir esta canasta básica de productos alimenticios que se producen en la región y discutir los mecanismos para poder llevar estos alimentos básicos a los países en la región. Y como dice el presidente Lula, también tenemos como blanco la inseguridad alimentaria y la desigualdad. Y nuestra importación a la agricultura, como la hermana Delcy comentó, uno de los puntos clave en la agricultura son los fertilizantes y agradecemos la solidaridad de Venezuela en este aspecto para reducir considerablemente los costos de alimentos de manera interna a través de los fertilizantes, pero creemos que también esto es algo que puede apalancarse de una mejor manera en la región, en maneras en las que podamos reducir los costos de los insumos en el proceso de producción agrícola, principalmente fertilizantes. Sabemos que hay materia prima y capacidad en Venezuela y de producción también en Cuba, y sabemos que esto puede ayudar mucho en la reducción de los costos alimenticios y reducir la desigualdad en la región. Trabajemos pensando ya en el encuentro presencial, con dos temas generales. Lo comercial y relacionado con la inflación, tomando en cuenta lo que planteó Luis Arce, que participemos en la mañana del sábado 6, presidentes, ministros, luego los secretarios, ministros de Hacienda, de Comercio, de Economía, y también empresarios. Y agregamos aquí la empresa pública, que es lo que planteó Luis Arce. El tema que propuso Alberto, bueno, que han propuesto varios, sobre la propuesta de paz. Esto es importante porque, aunque hay otras causas, la inflación se precipita a partir de la guerra. Y entonces sí sería bueno que nos pongamos de acuerdo sobre este tema. Lo otro que es también importante sería el crédito y el deuda. Y lo tercero es lo que aquí se ha llamado de manera correcta crisis ambiental. Esa es otra y cosa. Otros temas
Entonces sería sábado en lo específico para el tema inflacionario e intercambio comercial. Y es una exposición, una especie de feria ahí para que se puedan hacer intercambios comerciales entre empresarios, sector público, gobiernos. ¿Qué podemos hacer? Y al día siguiente, el tema general. A mí me impresiona cómo el presidente AMLO tiene cabeza y tiempo y energía, no solo para solucionar los problemas de su país, que fueron y son demasiados, pero que tiene de verdad todo realmente controlado, porque es un gran administrador y es un gran político que sabe perfectamente para qué fue creada la política, y no solo logra hacer todo lo que está realizando en México, obras impresionantes que ya tienen resultado y otras que están por entregarse antes de que él se vaya, sino que en este caso también está actuando como un líder de Latinoamérica, como un ejemplo para ayudar a solucionar otras cuestiones. Él muy perfectamente podría decir, bueno, ¿saben qué? El tema de la inflación a nosotros en México sí nos afectó, pero en realidad no tanto, así que yo mejor me hago el que no es conmigo y sigo para adelante mi vida como si nada sucediera. Inclusive fue tanto la diferencia, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, que la gente cruzaba la frontera desde Estados Unidos a México a cargar gasolina, porque los precios de la gasolina no subieron en México. O sea, vean ustedes a ese nivel de cómo se estaban haciendo las cosas bien, de cómo muchas personas decían, no, es que el valor del peso mexicano va a llegar hasta 30 o quién sabe cuánto. Ha estado entre los 18 y los 20 pesos mexicanos, el valor de $1. Así que yo sé que esto a nivel histórico es algo impresionante, sobre todo cuando estamos llegando a que se vivió una pandemia y después de una pandemia una guerra energética. Pero es que el presidente AMLO hizo muchas cosas importantes. Él sabía que a pesar de que la humanidad se tiene que mover encaminarse hacia energías verdes o energías limpias, que también hay que ver que no son tan verdes ni tan limpias, pero que es un proceso que hay que llevarse a cabo, pues hizo la nacionalización del litio, que es fundamental porque es un recurso también que es el oro blanco del futuro, justamente relacionado con las energías. Y 2, la recuperación de 6 refinerías. Compró la refinería Deer Park, que está aquí en Estados Unidos, en la frontera con México. Y aparte de eso, pues creó la refinería de Olmeca. Entonces, él sabía perfectamente de que sí, hay un proceso de encaminamiento hacia allá, pero mientras tanto, la realidad es que hoy día sí se siguen utilizando estas energías derivadas de los combustibles fósiles y los países, sí o sí, quieran o no, necesitan todavía de este recurso para subsistir en cuanto al transporte ¿de qué? De los alimentos y de la energía para vivir en todas las diferentes actividades, incluyendo hasta el calentarse, el poder tener la posibilidad de no morirse de frío, literalmente, como mucha gente lastimosamente ha tenido que padecer en otros países, incluyendo gente de Europa. Así que unos movimientos bien importantes, bien interesantes. Conclusión de este tema es: China es un país que lo está haciendo muy bien y lo está haciendo rápido. Él se está, ¿cómo lo pudiera yo decir? Se está moviendo muy rápido en cuanto a su mercado, de los diferentes productos que tienen en todos los aspectos, inclusive alimenticios, en la industria, por ejemplo, el arroz, que es el fuerte de ellos. Lo está haciendo tan bien y lo está haciendo tan rápido que si nosotros en Latinoamérica y en todo el continente americano, incluyendo Canadá, Estados Unidos, porque el continente americano es completo, América del Norte, América del Sur y América del Centro, si nosotros no nos unimos como continente, no vamos a poder contra ellos. Al ritmo que China está creciendo y que se está expandiendo en sus mercados en el mundo, literalmente nos van a comer vivos. Así que yo creo que deberíamos dejarnos de tanta frontera, dejarnos de que Estados Unidos se siga creyendo que son el centro del mundo, que no es así, y menos en estos tiempos. Sí, tengan la plena seguridad. Y que abran los ojos y entiendan que también tienen que apoyarse entre ellos. Y yo sé que se han hecho acuerdos entre México, entre Canadá y entre Estados Unidos. Pero nosotros también, como continente latinoamericano, apoyarnos y seguir
el ejemplo del presidente AMLO como líder y unirnos. ¿Y se acuerdan ustedes que esa era justamente la visión de Bolívar? Ustedes saben que nosotros somos 5 países bolivarianos y esa es la razón por la cual nos llamamos así, fuimos liberados por Bolívar, que está Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Él tenía la visión de que la única manera de que nosotros pudiéramos contrastar el otro continente era si nos uníamos como el continente americano. Eso no pasó, al contrario, él había unido estos países bolivarianos que después al contrario se separaron, pero que si rescatáramos esa visión sería la única manera en que pudiéramos hacer este contraste. El tema de la guerra entre Ucrania y entre Rusia es complejo. Los medios de comunicación obviamente van a mostrar otras cosas y vuelvo y repito, yo no estoy justificando ni estoy defendiendo la manera de actuar, por ejemplo, de Putin, ¿verdad? Que es el presidente de Rusia, de cómo está oprimiendo o de cómo esté luchando, ¿no? O enviando su guerra, sus soldados contra Ucrania, pero sí me gustaría que viéramos desde el otro lado las cosas, ¿no? Entonces, básicamente, Ucrania, que es este punto que está intermedio entre Rusia y entre Europa, que es por donde están todos los ductos de gases, pues que no quiere estar bajo el yugo de Rusia, porque han tenido históricamente muchas cuestiones. Entonces Estados Unidos viene y le dice, oye, ¿ustedes necesitan apoyo? Claro que sí. ¿Necesitan apoyo militar? Por supuesto que aquí está. ¿Cómo se le ha pedido a Estados Unidos por tantos años que manden apoyo a los inmigrantes, a la gente de Centroamérica especialmente, para que no tengan que cruzar hacia Estados Unidos? Y por años nunca se han dado respuestas, pero vienen ellos en Ucrania y rápidamente les piden por refuerzos militares y económicos. Ah, sí, para la guerra sí hay, para las armas por supuesto que sí. Obviamente, ¿por qué? Porque están detrás de esos recursos energéticos e indispensables económicamente, mijos. Entonces, básicamente, bajo la excusa de ayudarlos y todo este tema, les dicen, sí, ustedes necesitan apoyo, por supuesto que sí, con la intención de ¿qué? Generar guerras, inestabilidad y finalmente quedarse con dos cosas. El primero, el manejo de este gas, de este recurso, y lo segundo, poder decirle, nosotros los vamos a proteger y les vamos a ayudar. ¿Qué opinan de si montamos una base militar cerca de Rusia, obviamente en la frontera? Claro, les convendría muchísimo saber qué está haciendo el vecino Rusia, y que no ha sido muy buen amigo tampoco de Estados Unidos, ¿no? Como para algo nuevo, porque es que Estados Unidos no tiene bases militares en todo el mundo como si no fuera qué, ¿verdad? Estoy siendo sarcástica, obviamente, también. Y por otro lado, Europa, que dice, oh no, sí, vamos a apoyar la iniciativa de que Estados Unidos les está ayudando también a ellos a poderse librar de este yugo y bueno, todo este tema, que vuelvo y repito, no estoy diciendo que sea la manera, pero de que veamos la otra cara de la moneda también. Y Europa entonces también se mete en la misma cucharada y Estados Unidos, que hacen básicamente darse un tiro en el pie, y Rusia les dice, ustedes no quieren que yo les siga exportando el gas y todos los otros derivados y los fertilizantes. No se preocupen, mijos, que mientras ustedes me dicen que no, tengo por aquí este otro lado de Asia y también de India, súper felices de la vida, diciéndoles, nosotros sí necesitamos esos recursos que usted ya no le está vendiendo a Europa y a Estados Unidos. Y por allá antes, venga, mijo, les hago un descuentico. Y obtuvieron esto y más. ¿Y qué pasó? Contrario a lo que ellos creían, el valor del peso ruso, se me olvida en esos momentos el nombre, al contrario, subió, se fue para el techo y les fue súper bien. Y a Estados Unidos dice, bueno, ¿y ahora qué? Hicimos una guerra por este lado, estamos apoyando a ellos y nos quedamos sin los recursos que necesitamos a nivel energético, y la gasolina por los cielos, y Europa tampoco tiene. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Ay, ¿verdad que tenemos Venezuela por ese lado? Vengan, con la cabeza bajita, vengan, ¿será que ustedes nos podríamos volver a hacer algunos otros acuerdos y que nos vendan unos barrilitos porque la cuestión está complicada? Básicamente eso fue lo que sucedió. Por otro lado, México dice, ok, yo ya puse por aquí a andar mis refinerías, rescaté estas otras, compré esta otra,
Así que fue así como logró sobrellevar toda la situación sin que tuviera realmente la subida o la inflación a un nivel desorbitante. Inclusive ni siquiera les impactó. O sea, vean ustedes lo que es tener un buen líder que sabe cómo mover sus fichas y hacer las cosas. Él lo sabía perfectamente, que una de las cosas que solucionar eran volverse independientes a nivel energético. Ahora también con lo que está pasando de la recuperación de todas estas empresas que eran de Iberdrola, esta compañía española que le sacó el jugo a los recursos mexicanos por tantos años, pero que ese es otro tema del que vamos a hablar y de los que ya hemos hablado en otros videos. Así que mi gente, básicamente es o nos unimos o nos lleva a todos este tema. Nosotros, nuestra función de los que estamos a pie es informarnos de lo que pasa, tener un punto de vista abierto y crítico, entender y seguirle el hilo a presidentes como el presidente AMLO, que está haciendo las cosas bien y que es un líder, y ver más allá de lo que nos quieren realmente vender o mostrar. Así que espero de verdad de todo corazón que por el bienestar de nuestra gente se sigan haciendo este tipo de alianzas entre Latinoamérica y el Pacífico, porque lastimosamente los que sufren son la gente a pie, la gente que no tiene para ni siquiera poderse comer sus 3 comiditas al día, y ahí es donde la parte se pone bien compleja. Yo de verdad espero que nosotros como humanidad entendamos que estamos bajo el mismo cielo, bajo el mismo planeta, y hay recursos para todos los seres humanos. Es cuestión de que los que están arriba se organicen de una manera diferente y les dejen un poquito a los demás. Definitivamente es un planeta hermoso que nos ha brindado muchas cosas por muchas generaciones, y que estoy segura de que si cambiamos ese tipo de cosas, lo tratamos mejor, usamos sus recursos también de una manera mejor, pues nos va a dar de vuelta muchas otras. Así que eso ha sido todo por ahora. Este ha sido el resumen de lo que fue esta reunión. Si ustedes la quieren ver completa, es una reunión que duró como alrededor de 2 horas y media en el canal de YouTube del presidente AMLO. Así que eso ha sido todo por ahora. Recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.